Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí con este proyecto que creemos que va a ser de bendición para sus vidas, de edificación para cada uno de ustedes y para que la gloria de Dios se manifieste. Hoy vamos a hablar de personajes de la Biblia. Vamos a hablar de las enseñanzas que nos dejan y personajes que a veces se han oído, pero que conocemos pocos. Y entre ellos, por ejemplo, en el caso mío, les voy a hablar de Pablo, el apóstol San Pablo. O hemos oído mucho de Pablo, sobre todo porque hay 14 cartas en la Biblia que cuando las citamos decimos la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, la carta de Pablo a los gálatas, la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, o sea, lo nombramos mucho. Y los Hechos de los Apóstoles, pues casi todos los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 9, pues habla de Pablo. Entonces, es muy nombrado, pero poco conocido. Entonces, hoy les voy a hablar, en el caso mío, les voy a hablar del personaje Pablo, el que conoció a Jesús y Jesús escogió después de que él había resucitado y había ascendido al cielo, escogió a este nuevo discípulo de él, apóstol. Y vamos a ver unas cositas novedosas de Pablo que va a servir para la enseñanza de cada uno de nosotros. También Sandra trae otro personaje y Denise trae otro personaje. Así es que vamos a ver 3 personajes en el día de hoy de una manera sintética, o sea, de una manera sistematizada, cortica, pero en resumen, pero que les va a dejar de mucha edificación. Y mi hermana Eugenia está detrás grabándonos. ¿Qué puedo decir de Pablo? Voy a empezar. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles hay una enseñanza buenísima de Pablo. Y es la siguiente. Dice, en esa época se llamaba Saulo. Después es que se le cambia el nombre de Pablo, pero Saulo, que es el mismo, dice en el capítulo 9, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, ¿quién era Pablo? Era una persona que respiraba amenazas contra los discípulos de Jesucristo. O sea, era una persona rabiosa, enojada, intrincada, una persona que le causaba hastío, le causaba asco los cristianos. Entonces él dice que respirando, o sea, así como una persona rabiosa, o como un perro rabioso, o como un animal salvaje, así como una hiena enojada, así era Pablo, enojadísimo, porque había aparecido una nueva enseñanza, la de los cristianos. Y él, porque respiraba amenaza, entonces dijo, bueno, ahora me voy a ir para Damasco y voy a apresarlos a todos. Dice la carta, dice el escrito. Y vino al sacerdote, al sumo sacerdote. O sea que Pablo se apoyaba en las autoridades religiosas de la época. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Y aquí hay una información muy importante. ¿Por qué a las sinagogas? Si eran cristianos. Porque los primeros cristianos iban a las sinagogas común y corriente. Así como hablaban de Abraham, así como hablaban de Moisés, así como hablaban de Isaac, de Jacob, de todos los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, así hablaban de Jesucristo y ya lo presentaban como algo nuevo que venía. O sea, en la sinagoga fue donde empezaron los primeros cristianos. Entonces él sabía que ahí en esos lugares estaban algunos cristianos y entonces los iba a expulsar y los iba a llevar a Jerusalén presos para maltratarlos. Porque dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que a los primeros cristianos les llamaba del camino. Y aquí está la primera enseñanza. A los primeros cristianos se les llamaba los del camino porque seguían un nuevo camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo enseñó que hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto, y el camino angosto es el de Él,
es difícil entrar. Esos primeros cristianos andaban por el camino. Muy bien. Y sucede que Pablo empezó a andar por ese camino. Haga de cuenta como si uno entra al agua y está el agua llena de lodo. Y uno le dice a los que están bañándose, no se bañen ahí porque ustedes están llenos de lodo, esa agua está llena de lodo. Y inmediatamente usted resbala y cayó al pozo. Usted también se enlodó. ¿Ve? Entonces otro puede decir, vea, ¿por qué te bañas ahí si tú estás lleno de lodo? Es como si en un agua hay aceite, hay grasa, y entonces tú entras a ese lugar o hay polvo, y tú entras a criticar a los que están ahí. No jueguen aquí, no estén aquí porque hay mucho polvo, porque hay mucho sucio, y si tú entraste, también te ensuciaste. Dime con quién andas y te diré quién eres, o sea, te untas de eso, el que con lobos anda, huyera aprende. Pues eso fue lo que le pasó a Pablo. Sin saber, él entró en el camino a perseguir a los del camino, y ahí fue donde lo agarró Cristo. Voy a terminar ya la primera partecita de mi exposición para darle espacio a mis hermanos. Dice, y le pidió cartas al sumo sacerdote para ir a las sinagogas, si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, claro, este camino es con minúscula, pero es camino, la palabra camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿por qué se convirtió Pablo? Porque sin saberlo, llegó al lugar donde no podía salir inconverso, porque ya estaba en el camino. Porque es como decir uno, el que se mete al agua, pues sale mojado. Y él se metió al agua y salió mojado. Entonces, después que en la otra exposición que haga de Pablo, dejándole el espacio a mis hermanos, les voy a hablar 5 cosas que sucedió en la conversión de Pablo y que te puede servir a ti y me puede servir a mí. 5 cosas, pero le dejo el espacio a mis hermanas que hablen de sus personajes en el día de hoy. Hola, hoy quiero comenzar con Santiago, y en Santiago dice, en el primer capítulo, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ahora quiero decirles una historia de la Biblia, y decidimos de hablar de diferentes historias en la Biblia para enseñarles a ustedes y que se les abre, ¿verdad?, el pensamiento, curiosidad, ¿verdad?, para que se motiven en leer la Biblia. Y una de mis historias favoritas es de José, y él era los 2 hijos menores de Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, y él tuvo los 12 hijos, los 12 tribus, ¿verdad? Pero los últimos 2 hijos nacieron de su esposa, que él amó mucho y que no se la dieron luego lo casaron con la mayor, y ella no se le había cerrado su matriz y no podía tener niños, y luego al fin tuvo 2, tuvo a José y a Benjamín. Entonces esta es la historia de José, que le dijo a sus hermanos, tuve un sueño y habían unos bultos de trigo, y todos los bultos de trigo eran 12 o eran 11, ¿verdad? Y él estaba en el medio y lo estaban adorando a él, se estaban sometiendo a él así, agachándose los bultos de trigo. Entonces se enojaron mucho con él, y él estaba joven,
Y él era el favorito de su papá y su papá le había hecho un saco de muchos colores. Entonces a él lo mandaron a darle de comer a los hermanos y allí los hermanos le tenían tanto coraje que lo querían matar. Entonces se enrabiaron, lo iban a matar, lo echaron en un pozo y uno de los hermanos dijo, no, paren, esto no está bien. Entonces dijeron, pues vamos a venderlo. Venían los ismaelitas que habían llevado, dice, llevando pues a José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón Egipto, lo compró de los ismaelitas. Entonces ellos iban pasando y los hermanos se los vendieron a los ismaelitas. Entonces los ismaelitas se lo llevaron y ellos le llevaron el saco de muchos colores a su papá y le dijeron que, y tenía sangre, ¿verdad? Y ellos no dijeron nada. El papá dijo, ay, se lo rompió todo un animal, ya está muerto mi hijo. Entonces, no echaron mentiras a él, pero el papá dijo estas palabras y se quedó entristecido. Y luego José fue comprado y mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces José era escogido por Dios, ya tenía un plan para la vida de José y donde quiera que fuera José iba a ser bendecido, ¿verdad? Entonces una gente dice, pues no se hubiera hecho tan, en inglés decimos prideful, muy lleno de orgullo, ¿verdad? No se hubiera puesto lleno de orgullo y comenzar a decirle a los hermanos, ¿verdad?, todos sus sueños. Pero pues no sabemos cómo podría haber cambiado la historia, ¿verdad? Esta es la historia que está en la Biblia. Pero mucha gente dice, hubiera pasado el plan diferente. Pero yo siempre digo, Dios es bueno y Dios no hace cosas malas y yo digo que el Espíritu Santo cuando está dentro de ti, pues vives en el Espíritu, no en la carne, y se ven los frutos del Espíritu. Entonces, eso es ahora, porque tenemos a Jesucristo, que ya somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero José fue escogido, ¿verdad? Y tiene la unción sobre él. No está el Espíritu Santo adentro de él, pero es una unción que les caía y a todos los personajes, como a Saúl, dice, y fue ungido y fue un hombre diferente. Se cambió, ¿verdad? Porque le cayó esa unción sobre él. Entonces, a José, él estaba ungido por Dios, escogido, y era como que si, aunque le caían males, como quiera se salía de ellos, ¿verdad? No quiere decir que no sufrió, porque yo creo que sí sufrió, pero como estaba lleno de la unción de Dios, su carácter, él se mantuvo en todas sus enseñanzas y se mantuvo fiel en Dios, ¿verdad? No estuvo, la historia no dice que se quejaba, que estaba necio,
No dice que se enojó o que se quería vengar, ¿verdad? Entonces en los seguidas estaba en esta casa y estaba bien bendecida la casa por él, ¿verdad? Y él, el Egipto dejó todo en la mano de José. Tanta confianza así tenía en él. Entonces aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces esto la infurió porque ella quería estar en control sobre José, porque José estaba en control de toda su casa. Y ella se enojó y quiso hacerle mal y bajarlo de allí, pero no pudo. Y cuando no pudo, entonces mintió y le cogió su ropa y lo quería forzar y José corrió. Y cuando corrió, se quedó la ropa de José allí y ella comenzó a gritar que él había tratado de forzarla a ella y demandó que su esposo lo castigara, ¿verdad? Entonces, él fue a la cárcel, pero la historia no dice nada de José repelando de la injusticia que le había pasado. Y entonces, cuando nos pasa algo, en vez de llamarles a nuestros amigos y amigas y ponernos a dar el chisme, ¿qué te pasó? Y esta persona, y sí, esa persona es muy mala y debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Y cuando hablas de alguien, es como que si las estás maldiciendo, porque no estás hablando bien de ellos. Aunque estés dando los datos de qué pasó, como quiera, tú estás inflamado o inflamada y estás enojado o enojada y se exagera y ya se vuelve el chisme más grande, ¿verdad? Entonces en Pedro dice bendecir y nada más bendecir. Entonces José se quedó en la prisión y él usó sus talentos ahí en la prisión y él cuidaba de la comida para los prisioneros y también para el reino, porque de allí los prisioneros no estaban en las células todo el día, los ponían a trabajar, a levantar ganado, y él sabía todo del ganado, ¿verdad? Entonces él comenzó a prosperar, aunque estaba en la cárcel. Y allí en la cárcel se encontró dos personas y tuvieron sueños, y él les interpretó los sueños a los prisioneros. Y los dos eran trabajadores del reino allí, de los egipcios. Y uno tuvo un sueño y le dijo, eso es que van a juzgarte y vas a morir. Y al otro le dijo, vas a vivir, y le interpretó todo el sueño, ¿verdad? Entonces le pidió, acuérdense de mí cuando salgan, y salieron ellos. Y se pasaron 2 años, pero en esos 2 años también la Biblia no dice que repeló o que trató de ir a buscarlos o trató de ponerse en contacto con ellos para que les hicieran el favor de sacarlo de la prisión, ¿verdad? De donde estaba castigado. Entonces pasaron 2 años y el rey tuvo un sueño y luego el faraón. Y cuando el faraón tuvo el sueño, quería que se lo interpretaran. Y si no se lo interpretaran, los mataba. Entonces el Señor se acordó, dice, yo conocí un judío y está en la prisión, y él me interpretó a mí un sueño. Y lo sacaron y le dijeron el sueño y lo interpretó, ¿verdad? Y entonces recibió más favor y lo subieron más, lo sacaron de la prisión. Y entonces él les dijo que
iba a haber mucho hambre, que iba a haber famine, ¿verdad? Una gran hambre, sequedad, pero que iban a haber 7 años buenos y 7 años malos. Es que los 7 años buenos que se prepararan para que no se muriera la gente en los 7 años de la sequedad. Entonces, de la escasez, ¿verdad? Entonces lo ocuparon para que él se encargara y él juntó toda la comida y todo el grano de trigo lo guardaban. Él sabía cómo preservarlo, ¿verdad? Y preservó toda la comida y ya llegaron los 7 años de el hambre. Y cuando llegó el tiempo, venían otras naciones a Egipto a comprar comida. Y en eso vinieron para atrás sus hermanos. Su papá los mandó y vinieron a comprar comida de Egipto. Y él los conoció. Y José ya estaba convertido completamente a un egipcio. Era un paso abajo del faraón. Y lo trataban como el faraón. Él tenía tanto poder que lo trataban a él con mucho respeto, como que si era el faraón. Y pues ya tenía su cara pintada, usaba la ropa y no lo conocieron. Y él los conoció a ellos y le dijo a los sirvientes que les empacara toda la comida y que les diera para atrás el dinero. Y cuando llegaron allá estaban sorprendidos. Y su papá les mandó para atrás doble el dinero, que compraran más comida, que entregaran el dinero y que les pidiera perdón, que no sabían qué había pasado, ¿verdad? Entonces ahí comienza la comunicación con los hermanos y les comienza a hacer muchas preguntas. Y se enoja mucho el papá cuando vuelven, porque ¿por qué le dijiste eso? Pues no sabíamos que los iba a preguntar enseguida, ¿verdad? Y José hizo un trato y se quedó con un hermano y les dijo que trajeran al hermano más joven, a Benjamín. Y luego el papá no lo quería dejar ir y lo trajeron y un hermano dijo, si le pasa algo a mi hermano, me puedes matar a mí y a mi familia, ¿verdad? Entonces ya fueron con el hermanito, entregaron al otro, pero se quedó con Benjamín. Entonces mandaron todo para atrás para levantar el papá, que trajeran el papá. Y trajeron el papá, y le dicen, es José. Cuando ya les dijo que era él, lloró mucho con cada hermano, los fue perdonando, ¿verdad? Aunque le hicieron un mal muy grave, él sabía que este era el plan de Dios, que no era... Aunque ellos le hicieron un mal, un crimen le hicieron. Y aunque le hicieron ese crimen, él sabía que todo era el plan de Dios. Entonces los abrazó y lloró con cada uno de ellos y mandó muchos, ¿cómo se dicen? Burros, ¿verdad? Animalitos, bestias de carga. Bestias de carga y guayines para traer a su papá y toda la familia para atrás. Y se quedó el papá sin poder hablar, no podía, como se paró el tiempo un momento, ¿verdad? Y cuando ya le siguieron diciendo la historia, revivió y se lo llevaron y allí vivieron en la parte, el faraón le dio la parte más bendecida, la tierra más bendecida a ellos y los favorizó más que cualquier otra gente. Y allí vivieron todo ese tiempo y luego cuando ya murió el padre, los hermanos se volvieron a acordar de lo que le habían hecho a José y dice, ahora sí nos va a castigar, ya está muerto nuestro papá y ahora sí nos va a castigar. Y cuando ya enterraron al papá, vinieron a él y les dicen, estamos listos para cualquier castigo que tú tienes porque nosotros cometemos un crimen muy grande contra ti. Y luego dice José, no, yo los perdono. Y los perdonó y los abrazó, ¿verdad? Era un momento muy especial que todos se juntaron y los perdonó.
y dijo, esto no fue porque ustedes cometieron este crimen, este fue el plan de Dios. Y él le daba toda la honra y la gloria a Dios. Y les hizo que prometieran que cuando él se muriera, a la gente de los judíos que vivían aparte de los egipcios, que cuando él se muriera, que llevaran su cuerpo con él, que ellos no iban a estar en Egipto. Todo profetizó que no se iban a quedar allí y que sacaran su cuerpo, y comienza la historia de Éxodos, ¿verdad? Amén. Entonces, en esta historia aprendemos mucho, y cada vez que la leemos aprendemos otra cosa, ¿verdad? Entonces, cada vez que lean la Biblia, en Proverbios dice, cuando la sabiduría entraré en tu corazón, y a la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces, en Santiago dice que pidas entendimiento, ¿verdad? Y él te lo dará. Y luego cuando vas leyendo todas estas historias y las vas leyendo otra vez, llega la sabiduría en tu corazón, y luego preserva todo lo que estás aprendiendo. Preserva todo esto, es comida espiritual, ¿verdad? Este libro está escrito por el Espíritu Santo sobre la gente, y todo fue puesto, ¿cómo se dice, hermano? Knitted, que cuando estás cosiendo, cuando estás cosiendo, tejiendo, todo está tejido, ¿verdad? Entonces, esa historia de José está integrada con tu vida. No es nomás una historia, un mito, es algo que pues, a lo mejor puede pasar en tu vida, o está pasando en la vida de alguien en tu familia, o puedes ganar sabiduría, cómo portarte en tu vida con tu familia, con tu trabajo, muchas cosas. Gracias. Muy Sandra. Bien. Vamos entonces al siguiente personaje. Yo les hablé de Saulo, la hermana les habló de José, y ahora Sandra nos va a hablar de otro personaje. Sí, hola, muy buenos días, les mando muchas bendiciones. Yo siempre, desde niña, me ha gustado la historia de Sansón, ¿verdad? Y cuando de niña, pues decía yo, pues, o de joven, decía yo, pues, ¿por qué existe gente tan mala? ¿Por qué Dalila engañó a Sansón? ¿Y por qué Sansón se dejó seducir tan fácilmente, verdad? Después de tanto intento, que le estaba ahí ella rogando y rogando de que le dijera su secreto porque era tan fuerte. Y me estaba acordando de un hermano en la clase de los miércoles bíblica que dice que las mujeres son el diablo, ¿verdad? Y que la mujer seduce y que no sé qué. Y pues yo le dije, pues el tonto es el hombre, ¿verdad? Que se deja seducir, más o menos así. Pero vemos que pues Dios, ¿verdad? Nuestro Jehová hace todo por un propósito y siempre tiene un plan. Y esto lo hizo porque los israelitas pues estaban pasando por algo otra vez, que no estaban obedeciendo y cosas así, ¿verdad? Estaban volviendo a lo malo. Voy a contar un poquito sobre Sansón, sobre la cultura y sobre ahora cómo lo tienen como un monumento, ¿verdad? Y un poco de su historia, porque es un poco larga. Están Jueces y es larga. Dice, en la cultura de Israel, ¿verdad? La figura ha tenido un gran papel en la construcción de la memoria colectiva del sionismo. Y Vladimir es un fundador del sionismo revisionista. Describe en su novela de Sansón, que hizo en este personaje, ¿verdad? Como un israelita atraído por la cultura filistea,
que le rodea. Y ha dicho que Israel sufre un complejo de Sansón que podría llevarlo a su propia destrucción, así como a la de los enemigos árabes. Recientemente algunas unidades de combate israelitas han sido llamadas Sansón, e incluso el programa nuclear de ese país fue denominado Opción de Sansón. Y les voy a decir qué significa el nombre de Sansón, es algo muy hermoso. Sansón es un nombre proveniente del hebreo tiberiano que significa el que, o sea, el que sirve a Elohim. Dicho nombre también es a veces asociado con la idea de pertenecer a la luz, significado del sol, posiblemente para proclamar el que su portador era radiante y poderoso. Se conoce en árabe como Shamaún. Según el relato bíblico, Sansón fue de los últimos jueces israelitas antiguos. Su historia se narra en el libro de los jueces entre los capítulos 13 y 16. Les voy a leer un poco. Los hijos, en el jueces 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Bueno, una parte dice 40 años y en otras partes dice 30 años. Pero en la Reina Valera dice 30 años. Y había una mujer y un hombre, ¿verdad? El hombre era Manoa y la mujer era Sora. Y ella era estéril, ¿verdad? Y nunca habían tenido hijos. Y se les apareció, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y le dice que pues que ahora no va a poder beber vino ni sidra ni comas cosa inmunda, o sea, nada, que tiene que comer puras cosas puras. Y así cuando nació, antes de nacer, pues se les volvió a aparecer otra vez el ángel, ¿verdad? A ella y a Manoa. Y les dijo el propósito y luego Manoa le quería ofrecer al ángel un cabrito que se quedara a comer, ¿verdad? Un cabrito, y él le dijo pues que él era, le pregunta por su nombre, le dice yo soy, y cuando le ofrece el cabrito le dice que pues él no puede comer el cabrito, pero que se lo puede ofrecer a Jehová, ¿verdad? Y ya le ofrendan a Jehová no sé si fue el cabrito y otras cosas, y ya se volvió a ir el ángel. Pero lo que aquí me llama mucho la atención es que cómo Sora hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Hizo que obedeció. Igual pues cuando se les volvió a aparecer el ángel, pues igual pues estaban ya, Manoa ya estaba más feliz, ya estaba más tranquilo de que era el ángel, y pues más así creyeron en la voluntad de Jehová, ¿verdad? Y eso es muy bonito, tener esa confianza. En el relato de Sansón se caracteriza por poseer una figura recia y una fuerza extraordinaria para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos, inalcanzables para que la gente común, como luchar sin más armas que sus propias manos contra un león y acabar con todo un ejército con solo una mandíbula de burro, y hasta derribar un templo filisteo con su propia fuerza. Al mencionar sus hazañas, el texto bíblico emplea expresiones tales como el espíritu de Yahvé le invadió en Jueces 14 y 19, o el espíritu de Yahvé vino sobre él, pues en Jueces 15, 14, y con lo que el escritor bíblico implica que la fuerza sobrehumana de Sansón provenía únicamente de realizar actos por la voluntad de Dios. O sea, de ninguna otra manera, ¿verdad? Se pudo haber hecho eso. Y
y cómo pudo él, o sea, cómo pudo poseer una figura así, ¿verdad? Recia, una fuerza extraordinaria para combatir contra sus enemigos, porque cuando se casó, pues en la boda les puso como una enigma, parece que se llama enigma, que cuando en la boca de un león, ¿verdad? O los huesos de un león estaba una de de abejas de miel. Un panal de abejas. Un panal de abejas de miel. Y como él les dijo que al final de la boda, ¿verdad? Ya cuando destruyó a los enemigos, como al final de la boda les iba a decir que realmente significaba eso. Y después cuando derrabó pues más de los 30 enemigos ahí, ¿verdad? Al final de los 7 días de la boda, que antes duraban mucho tiempo. Y dice, los israelitas habían vuelto a adorar a Baal y a Sara, y por eso pues Dios, ¿verdad?, entregó en manos de los filisteos por 30 años. Y ya fue cuando vino el ángel y pues le concedió a Manoa y a Zora, pues en la tribu, ¿verdad?, de Dan, que la mujer era estéril y concibiera un hijo. Y el ángel les predijo que su hijo libraría a Israel de los filisteos. Según en la futura madre no debía tomar vino, ni sidra, ni comer nada impuro. Y el hijo que naciera de él ni cortarse el cabello. Siendo joven, Sansón deja a su pueblo para visitar las ciudades filisteas, donde se enamora de una mujer de la ciudad de Timnat, con quien decide contraer matrimonio a pesar de la obsesión de sus padres, que prefieren una joven israelita. Esta decisión se presenta como parte de un plan de Dios para atacar a los filisteos. De camino a la petición de Mano, se atacó por un león, al que mata, desarrojándolo en 2. Y yendo a la boda, observen los huesos del león, un enjambre de abejas con miel, la cual prueba y luego ofrece a su padre. En la fiesta de la boda organizada por Sansón, el héroe propone a 30 mozos filisteos un ejército. Si lo resuelven, les daría 30 piezas de lino fino y otros tantos vestidos. Y si no los harían, el mismo regalo a Sansón. Tenía los 7 días que turbaba la fiesta para resolverlo. Y en todo esto, pues lo que me llama a mí mucha atención, como les dije, es la voluntad de Dios, porque por un tiempo, pues también Sansón se sintió, más o menos me relaciono yo con eso, porque por un tiempo Sansón también sintió pues que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque hacía esto y lo otro por la ciudad, ¿verdad? Y sus padres, y les llevaba comida o cosas, y hacía cosas para el pueblo, que ellos no podían hacer por sus fuerzas, ¿verdad? Y así yo pienso que estamos nosotros en el momento cuando ya aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y somos bautizados, o aunque no seamos bautizados, pero aceptamos a Cristo en nuestras vidas, en el camino de Él, que a veces nos sentimos así que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero todavía no se nos llega nuestro tiempo, o sea, todavía no se nos llega ese plan que realmente Dios quiere que hagamos, o sea, que todo tiene su tiempo y su hora de nuestro Padre, ¿verdad? Cuando Él decide, y por algo Él hace que sucedan varias cosas, que estemos en un lugar que a veces decimos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos desvió de cierta cosa que íbamos a hacer? ¿Verdad? Pero es el plan de Dios, que Él está trabajando en nosotros para que lleguemos a nuestro propósito, nuestra gran plan que Él quiere que nosotros hagamos. Y a veces que pensamos que estamos haciendo en el camino correcto, haciendo su voluntad, pues realmente no se llega a ese gran momento, ¿verdad? Maravilloso que Él quiere que nosotros hacemos. O sea, que a veces no se nos llega ese plan, entonces nos llega eso que Él quiere
que suceda, hasta que Él, ¿verdad?, lo decide. Y para finalizar, dice, el edificio se vino abajo cuando ya, pues, Sansón, ¿verdad?, ya lo habían amarrado, ya lo habían, y lo querían matar. Le sacaron los ojos. Y no podía ver, estaba ciego. El edificio se vino abajo de tal forma que mató a más personas al morir de las que había matado durante toda su vida. Sus familiares recuperan su cuerpo y lo entierran cerca de la tumba de su padre, Manoah. Cabe destacar que gracias al derrumbe del templo, los filisteos resultaron seriamente debilitados, dado que el dicho acontecimiento murieron todos sus líderes políticos, militares y religiosos, perdiendo además gran parte de su control e influencia en Israel. Y aquí lo que me intriga mucho es que antes de que sucediera todo eso, ¿verdad?, Sansón, cada vez de que cada vez que usaba sus fuerzas, que realmente las iba a utilizar en una forma que se necesitaba, ¿verdad?, siempre le pidió a Dios que le diera, aunque ya era fuerte, siempre le pidió a Dios que le diera esas fuerzas, ¿verdad? Y es como está diciendo la hermana Denise temprano, que sin el Espíritu Santo, sin nosotros pedirle a Dios antes de hacer algo, que nos dé esas fuerzas, que se haga su voluntad, pues las cosas no se pueden hacer. O sea que es muy importante que poner a Dios en todo y antes de cada cosa que vayamos a hacer. Y así como Sansón obtenía, o sea, aunque ya era bien fuerte, o sea, como quiera le pedía a nuestro Padre, ¿verdad?, Jehová, esas fuerzas antes de hacerlo, que se hiciera su voluntad. O sea, eso es algo tan hermoso y maravilloso en cada historia de la Biblia, ¿verdad?, de que nada se hace sin la voluntad de Dios y sin pedirle. O sea, a veces uno dice, está orando uno, o sea, en ese momento Sansón oró. O sea, no tiene que estar uno a veces íntimamente en el cuarto, sino que se puede orar en cualquier lugar, a cualquier hora, y se le puede pedir a Dios en cualquier momento. Y aceptar de que a veces uno se siente que está en el camino de Dios, pero no se siente uno complejado, no se siente uno completo. O sea, pero Dios tiene su propósito a la hora y al momento que Él lo decide, ¿verdad? No al momento que nosotros lo decidemos. O sea, Él tiene su plan y es perfecto. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera les hemos presentado 3 personajes, Sansón, Pablo y José. ¿Qué enseñanza nos deja? Por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿qué enseñanza nos deja la conversión de Pablo cuando el Señor se le presenta y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué enseñanza nos deja? Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Nos deja 5 enseñanzas y eso nos sirve para todos los seres humanos y actualmente. Primero, ¿qué hizo Pablo después que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? Pablo le dice, primero, ¿qué debo hacer? Eso está en el versículo 6, 9:6 de los Hechos de los Apóstoles. Él, temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primer punto. Segundo punto, está en Hechos 9:16. Yo te mostraré cuán lo necesario debes hacer por mi nombre. Yo te mostraré qué es lo que debes hacer. Tercero, a través de Ananías le dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tercer punto, ya la llenura del Espíritu Santo. Cuarto punto, versículo 18, 9:18. Y levantándose fue bautizado. El bautismo es un pacto. Y quinto, el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Mire, si ustedes quieren saber si ya son convertidos, si de verdad están siguiendo a Cristo como su Señor y su Salvador, son 5 cosas que debes haber hecho. 1, Señor, ¿qué quieres que haga? 2, esperar que el Señor te hable, no hacer aceleradamente, ponerle cuidado al amigo, al vecino, allá al borracho, el que está a su lado, al que se ha divorciado. Pídale,
Cuando tú tengas problemas con tu familia, dígale al que se divorció 5 veces que qué hay que hacer para solucionar tu problema en tu familia y verá que él te dice lo mismo que él ha hecho. Entonces, ¿qué solución es eso? Esperes que el Señor te hable. Tercero, que el Espíritu Santo te llene tu vida y te pueda abrir la vista, te dé visión. Cuarto, hacer un pacto de decir, sí lo voy a hacer hasta que me muera. Voy a seguirte, Señor. El que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Cuarto, un pacto. El bautismo es un pacto con el Señor. Y quinto, hacerlo de hecho. Esas 5 cosas fue lo que hizo Pablo. Así es que si ustedes quieren saber un poquito más de Pablo, repasen el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, con esto doy por terminado mi participación en el día de hoy. Pues quiero cerrar con una oración, ¿verdad? Que tengamos el espíritu de perdón, ¿verdad? Y aquí en la Biblia, en el último capítulo de Génesis, dice el verso 17, di a José, te ruego, perdóname por los crímenes que cometimos yo y mis hermanos, y todo lo mal que te hicimos. Por favor, perdónanos este crimen de tus sirvientes, los sirvientes de Dios, los hijos de tu padre. Y José lloró cuando habló a ellos. Y también los hermanos se pusieron a llorar. Ellos se cayeron de cara adelante de José. Estamos aquí como tus esclavos. Pero José le dijo a ellos, no tengan miedo. Yo no soy Dios. Aunque ustedes intentaron de hacer mal a mí, Dios lo intentó para algo bueno. Y en orden de preservar esta gente de muchos, entonces no teman. Yo proveí para ustedes y voy a seguir dándoles provisión por ustedes y sus hijos y sus nietos. Y en este amor les aseguró y habló cariñosamente con él y los perdonó. Padre bendito, que el espíritu de perdón esté en los corazones de toda la gente que esté oyendo este programa, que no se les olvide que tu propósito es que amemos con tu amor. Amén. Tu amor, tu perfecto amor, quita todo temor. Cuando la gente tiene temor, se enoja, les da ansiedad. Y Padre, tú nos mandaste tu Hijo para tener paz perfecta. Que la gente que esté oyendo, que abran su boca y que digan, Dios los ama. Que haya perdón en nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.